Vale, vamos con la segunda parte de este vídeo. Nos dice en la cuestión 3.2 que en el fondo de un recipiente lleno de agua se encuentra un tesoro y que la distancia aparente entre el tesoro y la superficie es de 30 centímetros. ¿Cuál es la profundidad real del recipiente? Bien, hay unos ejercicios que son bastante novedosos, que de hecho este es el primero que preguntan de este estilo, que tienen que ver con la refracción, con el fenómeno de refracción, pero sin embargo no hay que utilizar la ley de Snell. O hay otra fórmula más práctica para hacerlo, ¿vale? Me explico. Cuando tenemos la superficie de separación entre dos medios, y esos medios pues son, por ejemplo, en este caso, el aire, que tiene de índice de refracción 1, y el agua, que tiene 1,33, lo que tenemos ahí se denomina dioptrio plano, ¿vale? Dioptrio plano. Y hay una ecuación fundamental del dioptrio plano, que ya expliqué en qué consistía en otros vídeos, que me dice que n' partido por n es lo mismo que s' partido por s, donde s es la distancia real, la distancia objeto, y a s', que es la distancia de imagen, se le llamaba como distancia aparente. ¿Qué pasa aquí? Bien, si tenemos un tesoro en el fondo de un recipiente, cuando tenemos el fondo del recipiente, pues sería este, ¿vale? La distancia real a la que está ese tesoro se denomina S. Esa es la distancia por la que me preguntan. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce el fenómeno de la refracción, los rayos de luz parece que se desvían y entonces existirían como dos opciones, ¿vale? Imaginaos que yo quiero ver el tesoro, ¿vale? O que lo estoy viendo, básicamente. Y que el tesoro está por aquí. La normal a la superficie de separación es esta, ¿vale? Que ya lo dibujamos cuando aplicábamos la ley de Snell. El rayo que incide por aquí tiene dos posibilidades. Una vez que incide, según cómo fuese la relación entre las n's, ¿vale? Entre n1 y n2, nótese que yo aquí le llamo n1 y n2, n1 al de abajo y n2 al de arriba, porque la luz, para que yo la pueda ver, tiene que bajar de abajo hacia arriba, ¿vale? Le puede pasar dos cosas. Puede pasar, por ejemplo, que se desvíe así de esta manera y se aleje de la normal, con lo cual la imagen que yo voy a ver está por aquí y veo la profundidad aparente, digamos, en vez de ser S, sería S' y vería el objeto más arriba. O me podría pasar lo contrario, que es que el rayo se desvía así y entonces la distancia que yo veo, la aparente, está por debajo, ¿vale? Entonces, realmente sí, se puede aplicar la ley de Snell en el sentido de que vosotros podéis calcular o podéis deducir cuál de los dos casos va a ocurrir, ¿vale? En función de si n1 es más grande que n2 o si n2 es más grande que, bueno, que n1 es más grande que lo que sea, ¿vale? Sí, no me estoy explicando nada bien. Bueno, la historia es que a mí me están diciendo que S', que la profundidad aparente es de 30 centímetros. Me están diciendo que S' es 30 centímetros. Yo sé que N, que es el índice de refracción del primer medio, es 1,33 y sé que N' es 1, porque la luz tiene que viajar, insisto, desde abajo hasta arriba, ¿vale? Bien, yo con mi ojo estoy viendo el tesoro a 30 centímetros, pero me preguntan cuál es realmente la profundidad del recipiente. La profundidad del recipiente, vamos a denominarla S, y si yo aplico la ecuación fundamental del dioptrio plano, que es esta de aquí, puedo despejar fácilmente de ahí cuánto vale S, ¿vale? Es decir, tenemos dos maneras de razonarlo. O bien, con la ley de Snell, deducir cuál de los dos casos ocurre, si este caso 1 o este caso 2, y a partir de ahí razonar cuál es la respuesta correcta, o aplicar la formulita del dioptrio plano, ecuación fundamental del dioptrio plano, que es muy sencilla de aprender y de utilizar, y entonces de ahí darnos cuenta de que S es igual a S' por n' partido por n. Si yo sustituyo ahí simplemente 30 centímetros por n, que es 1, y divido entre 1,33, obtengo que la profundidad del recipiente es en realidad... ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Ay, estoy dudando ya. Joder, estoy... Concho. No despejé bien, perdón.
S es igual a S' por N partido por N'. Vale, ahora sí, ¿no? 30 centímetros, 1,33 partido por 1. Y entonces me da que esta distancia de aquí, esta profundidad, es en realidad mayor que S', ¿vale? Porque tengo 30 multiplicado por 1,33. Es decir, mayor que 30 centímetros. Y la respuesta correcta sería la B. Vale, si lo hubierais razonado, es decir, lo que ocurre es que es más grande la profundidad real que la profundidad aparente, es decir, que el tesoro se ve más arriba, ¿vale? Y lo que ocurriría es el caso 1, que se puede razonar fácilmente con la ley de Snell. Bueno, por si acaso alguien no se quiere aprender esa formulita del dióptero plano, que bueno, tampoco es tan difícil. Con respecto a la práctica, la práctica. Efecto fotoeléctrico. La práctica de efecto fotoeléctrico no es una práctica en sí, sino que básicamente se trata de tener habilidades matemáticas y con gráficas y demás. Os podéis saltar si queréis esta parte si no os interesa, ¿vale? Pero básicamente cuando teníamos efecto fotoeléctrico se aplicaba la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico que nos decía que la energía de los fotones incidentes se podía calcular como el trabajo de extracción de los electrones que se arranque. Esta es la energía necesaria para arrancar los electrones del metal, más la energía cinética de esos electrones cuando salen, ¿vale? Reescribiendo esta fórmula en función de otros términos, por ejemplo, con lambdas, y esto lo digo, ya me voy a anticipar un poco, porque me aparecen lambdas por ahí, se podría expresar, ay, pero me dan el potencial de frenado, o sea, perdón, esto me pasa por no leer antes. Queremos medir H, o sea, H queremos que aparezca por ahí, vale, ok. Me dan lambdas y me dan potenciales de frenado. Y me preguntan el trabajo de extracción del metal, o sea que tiene que aparecer por ahí el trabajo de extracción. Y me dicen que represente el valor absoluto del potencial de frenado frente a la frecuencia y obtenga dicha representación el valor de la constante de Planck. Bueno, me están preguntando muchas cosas. Vale, bueno, básicamente vamos a hacer la primera parte. Me pregunta el trabajo de extracción del metal. O sea, mi incógnita es esta de aquí. Y los datos que me dan son lambdas diferentes y diferentes potenciales de frenado. O sea, me dan como dos situaciones distintas. Cuando me pasaba esto, teníamos que acordarnos de que había que establecer un sistema de ecuaciones con incógnitas. ¿Por qué? Fijaros, voy a reescribir la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico con los datos que me dan. Como me dan lambdas, ¿vale? Voy a escribir E en función de lambda, que es H por C partido por lambda. Acordaros que la C me la dan. Esto es igual al trabajo de extracción, que me lo preguntan, así que tiene que aparecer ahí sí o sí, más la energía cinética, que no me la dan, ni se la esperan, ni me la preguntan, ni nada de nada, sino que me dan el potencial de frenado. Que recordad que el potencial de frenado se podía calcular así. Le podéis poner un valor absoluto si queréis, ¿vale? Pero no sería necesario. Bueno, yo aquí tengo un problema. Es que H no la tengo. O sea, H es una incógnita, ¿vale? C sí que la tengo, lambda me la dan. Me preguntan también el trabajo de extracción, que es otra incógnita, y la carga y el potencial de frenado me lo dan. Me lo dan en dos casos distintos, así que si yo estoy pilla y me pongo a sustituir ahí correctamente, puedo establecer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, tengo que H por C, que es 3 por 10 elevado a 8, dividido entre lambda, la primera lambda que me dan es 200 por 10 elevado a menos 9. Esto tiene que ser igual al trabajo de extracción más la carga del electrón que me la dan es 1,6 por 10 elevado a menos 19 por el potencial de frenado en ese caso que es 1 voltio, ¿vale? Pero también me dan otro valor más de lambda y otro valor más del potencial de frenado. Así que puedo establecer una segunda ecuación donde esto partido por lambda, que es 175 por 10 elevado a menos 9, es igual al trabajo de extracción más 1,6 por 10 elevado a menos 19 por el potencial de frenado, que es 1,86 voltios. Vale. De aquí no sé si os dais cuenta de que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, así que haciendo sustitución o lo que fuese, se puede calcular el trabajo de extracción del metal, ¿vale? De aquí deduciríamos, ya haríamos el apartado A. En el apartado B, lo que me preguntan es que represente el valor absoluto del potencial de frenado frente a la frecuencia. Es decir, nosotros
la función que queremos representar es, estamos en el apartado B, potencial de frenado, y que esto sea una función de la frecuencia, ¿vale? Entonces, de la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein la voy a volver a reescribir para que me aparezcan todas esas cosillas, ¿vale? La frecuencia me aparece en la E. Entonces, voy a escribir H por la frecuencia es igual al trabajo de extracción, que es un número que supuestamente ya sé, es una constante, ¿vale? Un número que yo ya deduje del apartado A, más la energía cinética, que es, recordad, esto por el potencial de frenado. Si yo de aquí despejo el potencial de frenado, obtengo la función buscada, que es unos números, y la f como variable independiente, ¿vale? Como sería... Yo lo que estoy buscando es algo así, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo quiero tener una función de la frecuencia, ¿vale? Algo así. Ya me adelanta los acontecimientos y yo sé que va a dar una recta, por eso escribí la ecuación de una recta, ¿vale? No me va a salir un seno ni nada extraño. Vale, entonces el potencial de frenado es, si lo despejo bien de ahí, sería H por F partido por Q más potencial, trabajo de extracción partido por la Q. Si yo con una tabla hago una tabla de valores que se puede hacer fácilmente y represento esa gráfica, no voy a hacer la tabla de valores porque me da una pereza tremenda, pero básicamente yo lo que tengo que representar es la frecuencia en hercios en el eje X y el potencial de frenado en voltios en el eje Y. Estos ejercicios de prácticas de efecto fotoeléctrico son todos muy similares y todos se basan en una representación gráfica, ¿vale? Que siempre es una recta. ¿Por qué sé que es una recta, por cierto? Porque si yo tengo este potencial de frenado es Y, la F esta es X, pues tengo un número que es una constante, que sería la N, y otro aquí que sería la M, ¿vale? Es decir, se ve claramente que tengo una ecuación... hostia, aquí es un menos, me cago en la mar. Es la ecuación punto pendiente de una recta, ¿vale? Que no pasa por el origen, sino que tiene el origen del... ¿Cómo se llamaba eso? La ordenada en el origen negativa, por cierto. Básicamente que tengo una recta, vamos a dejarlo ahí, que sale así. ¿Por qué sé que sale así sin haber hecho tabla de valores ni leches? Porque recordamos que el efecto fotoeléctrico se empieza a producir a partir de una frecuencia umbral. Como los fotones que entren en el metal no tengan suficiente energía y no superen esa frecuencia umbral, ¿vale? Ni de coña van a arrancar los electrones y que van a salir de ahí, ¿vale? Entonces, esa energía mínima que tienen que tener los electrones tiene que ser, esa frecuencia mínima que tienen que tener los fotones, perdón, incidentes, tiene que ser F sub 0. Si no se supera esa F sub 0, esa frecuencia umbral, no ocurre el efecto fotoeléctrico. Por eso sé que aquí a la izquierda de esta gráfica, aquí no hay nada, ¿vale? No hay ni potencial de frenado ni leches porque no hay efecto fotoeléctrico. Una vez que tengo eso, yo, con una tablita de valores, que con dos valores me llega, podría calcular la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta, recordad que era, sobre todo los de fundamento, recordad que era dividir, voy a borrar esto de aquí porque me está estorbando. La pendiente de una recta se podía calcular fácilmente simplemente haciendo delta de y partido por delta de x, donde delta de y sería la diferencia, la resta entre las coordenadas y de un punto y otro. ¿Cómo sé yo las coordenadas de I? Pues súper fácil, porque es que la I no sé si os dais cuenta de que es el potencial de frenado. Si yo tengo dos valores para el potencial de frenado que los tenía, que era potencial de frenado 2 menos potencial de frenado 1, en este caso, en este ejercicio, pues habría que restar ahí 1,86 menos 1, ¿vale? Que son los dos potenciales de frenado que tengo. Y luego aquí, me ando con cuidado, y delta de x, pues sería F2 menos F1, donde las F se pueden calcular fácilmente a través de las lambdas, ¿vale? ¿Sí? Vaya, en resumidas cuentas, que es mega fácil calcular la pendiente de esa recta y que la pendiente de esa recta hemos dicho que se calcula como H partido por Q. Yo la identifiqué antes ahí, la pendiente es lo que multiplica la F a la X, así que de aquí, como el Q la sabemos y la M la podemos calcular, la constante de Planck sería M por Q. Y es una manera súper chachi de calcular la constante de Planck, que nos daban y que os preguntaban. Bueno, después de este rollo patatero, que no me parece nada sencillo así a bote pronto, uno facilito, va. De gravitación, tenemos la nave Apolo que orbitó alrededor de la Luna.
Ojo, cuidado. Tenemos la Luna y la Luna, por una vez, no es satélite, sino que es el cuerpo central. Es decir, el cuerpo central es aquel al que llamamos con mayúsculas. Pues tiene una R mayúscula, tiene una M mayúscula y alrededor de él está girando la nave de Apolo, ¿vale? Y esa nave Apolo está a una distancia R minúscula del centro del cuerpo central, que en este caso sería la Luna. Bien, dicho esto, me dicen que la distancia media del centro de la Luna es 1850 kilómetros. 1850 kilómetros en gravitación yo no puedo poner las cosas en algo que no sea el sistema internacional, así que lo paso a metros. Pero aquí la clave es identificar bien, no sé si os acordáis que había varias cosas, podían darnos R minúscula, podía darnos R mayúscula, podrían incluso darnos R mayúscula y H, una altura, pero en este caso me están diciendo directamente la distancia desde Apolo hasta el centro de la Luna, así que me están dando R minúscula. Además me dan la masa de la Luna. La masa de la Luna, como hemos dicho, es la M mayúscula del cuerpo central, que es 7,36 por 10 elevado a 22 kilos, que sí que está en el sistema internacional. Y además suponemos que la órbita es circular. Bien, ¿qué ocurría cuando tenía cuerpos en órbita? Bueno, pues ocurría una cosa, y es que el cuerpo se estaba moviendo con una velocidad, pero sufría una fuerza que le llamábamos fuerza gravitatoria, que venía dada por la ley de gravitación universal, que era perpendicular en todo momento a esa velocidad, por eso se llamaba fuerza central. Entonces, lo que ocurría es que el cuerpo se ponía a describir un movimiento circular uniforme y podíamos utilizar, o podíamos asumir, perdón, que la fuerza centrípeta era igual a la fuerza gravitatoria, ¿vale? Esto está en las respuestas tipo, bla, 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 y de ahí salía todo. Entonces, una vez recordado esto, vamos a hacer el apartado A. En el apartado A me preguntan la velocidad orbital de la nave. Si me preguntan la velocidad, como en la... os acabo de decir que de donde podíamos deducir todo era de esa equivalencia de ahí, voy a igualar fuerza centrípeta, que es mv cuadrado partido por r, a la fuerza gravitatoria, que es g m partido por r cuadrado. Y yo aquí tengo que nombrar la ley de gravitación universal obligatoriamente, ¿vale? Gravitación universal. Bien, ¿qué pasaba aquí? Bueno, varias cosas. Las M se me marchaban, las M minúsculas, que es la M del cuerpo que se está moviendo, que la verdad es que casi nunca nos la dan ni la necesitamos, ¿vale? Y la velocidad que me preguntan la tengo ahí, que es V. Si yo despejo de ahí V y veo que se me marchan las R's y demás, obtengo una formulita muy similar a la de la velocidad de escape, pero no igual, ¿vale? Que es la fórmula de la velocidad orbital, que es tan sencilla como eso. Si yo tengo G mayúscula, que me la dan, tengo M mayúscula, que me la dan, y tengo el radio, que me lo dan, solo tengo que sustituir ahí y obtengo la velocidad orbital, ¿vale? Meto los numeritos y ya. Otra cosa que me preguntan en el apartado B es el periodo de la nave. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta entera, ¿vale? Si me preguntasen el número de vueltas por segundo, entonces me estarían preguntando la frecuencia, pero me preguntan el periodo. Y el periodo salía de utilizar las formulitas del MCU. Las ecuaciones del MCU eran muchas y muy variadas, pero aquella en la que aparecía el periodo era la de la velocidad angular, que me decía esto. Pero yo no tengo la velocidad angular, yo tengo la velocidad lineal, la orbital, que se puede calcular así. Así que si yo sustituyo, obtengo que el periodo me sale ahí. Y como la V la tengo calculada de antes, es tan sencillo como despejar de ahí el periodo, que es 2π repartido por V, y ya tengo calculado de ahí el periodo, porque la velocidad la tengo calculada del apartado A. O sea, este ejercicio es un puñetero regalo de Dios, ¿vale? Después, el siguiente es... ¡Ouch! ¿Por qué no me sube más? Ah, de aquí. Sí, está bien, vale. El siguiente es de hilos conductores, ¿vale? De Laplace y todo eso, no, de Ampère, bueno, ¿Os acordáis que los hilos conductores que transportaban corriente eléctrica podían producir, o de hecho producían, y lo habíamos comprobado en el laboratorio, producían una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, lo que me dicen es que tengo un hilo conductor infinitamente largo, o sea que me la suda su longitud, situado sobre el eje X. Ojo, cuidado, si es el eje X, entonces
este no es, ¿vale? No la pongo en vertical, lo pongo aquí. Vale, este es mi eje X. Bueno, pues ahí, apoyado sobre el eje X, hay una corriente, ¿vale? Y esa corriente le voy a llamar I. En el sentido positivo del eje X, ¿vale? El valor del campo magnético producido por dicha corriente es de un número en el punto A, que es 0 menos IA 0. El punto 0 menos IA 0 es este punto de aquí abajo. 0 menos IA 0, pues vamos a poner aquí, ¿vale? Este es el punto 0 menos IA. ¿Por qué le meten el 0 aquí? Bueno, pues suponiendo que tuviéramos un eje Z, que no voy a dibujar porque no me apetece, pero que sepáis que serían las coordenadas X, Y y Z, ¿vale? Y luego, en ese punto de aquí, el campo magnético me dicen que vale B. Le voy a llamar punto A, de hecho le llaman ahí punto A, y ese campo magnético es de 6 por 10 elevado a menos 5 teslas. No me voy a meter todavía en qué sentido y qué dirección tiene, ¿vale? Simplemente voy a hacer el dibujo por ahora. Y luego me dicen que tiene otro valor distinto en el punto 0 más IB0, que vamos a poner que esté por aquí, ¿vale? Ese es el punto 0, IB0. Y en ese punto tiene un campo magnético que le voy a llamar BB, que es 8 por 10 elevado a menos 5 teslas, ¿vale? Sabiendo que IA más IB son 21 centímetros, o sea 0,21 metros, me preguntan la intensidad de corriente que circula por el hilo. Ese sería el apartado A. Entonces, visto que me dan datos de las Bs, yo lo normal sería que calculase, que utilizase la formulita de la B. Gracias a la ley de Ampère o Biot-Savart, como os guste más, sabemos que el campo creado por un hilo conductor se puede calcular como mu sub 0 por I partido por 2pi r, donde r es la distancia a la que está el hilo, ¿vale? De ese punto en concreto. Entonces, fijaros lo que tengo. Tengo como muchas incógnitas, porque tengo, no sé, IA, no sé IB, y tampoco sé la corriente. Entonces, yo voy a escribir todo lo que pueda y veréis cómo me van a salir 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿vale? Que son las que tengo. Entonces, voy a empezar. Vale. Aquí. Empiezo. Tengo una primera ecuación facilísima que es IA más IB igual a 0,21 metros. Bien. Tengo también que el campo en el punto A, que sería mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7, por la I, que no la sé, partido por 2pi, la distancia al punto A, que no sé si os dais cuenta de que es IA, y esto me dicen que vale 6 por 10 elevado a menos 5 teslas. Y tengo otra ecuación más, que es que B sub B, que sería 4pi por 10 elevado a menos 7 por la I, partido por 2pi, en este caso ahora la distancia es I sub B, esto es igual a 8 por 10 elevado a menos 5 teslas. Aquí no necesite vectores ni necesite nada, simplemente me interesan los módulos, ¿vale? Por las distancias. Si yo me pongo ahí a hacer cuentas, puedo despejar fácilmente, puedo calcular la I, ¿vale? Bueno, fácilmente. A ver, tengo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. A ver, no se muere nadie, ¿vale? Yo puedo hacer sustitución y, por ejemplo, despejar de aquí IA en función de I sub B, menos I sub B. Puedo despejar I sub A puedo sustituir, perdón, I sub A en esta segunda ecuación de aquí. Y luego puedo hacer, por ejemplo, igualación despejando las Is, las corrientes e igualando, por ejemplo. Hay 1000 maneras, ¿vale? Os buscáis la vida. En el apartado B me pregunta el módulo y la dirección del campo magnético producido por dicha corriente en el punto de coordenadas 0,80. Es decir, en el punto 0,80, que vamos a suponer que está por aquí, no sé, vamos a suponer que está por aquí. En este punto P me están preguntando módulo y dirección del campo magnético. Bien, el módulo es súper fácil de calcular porque una vez que tenemos la I, solamente tendríamos que utilizar la formulita esta que procede de la ley de Ampère, donde ahora en vez de poner I sub A, I sub B o toda esa movida, pondríamos 0,08, ¿vale? Porque sé que la distancia es 8 centímetros. Por el módulo no hay problema. En cuanto a la dirección, tenemos que utilizar, no sé si os acordáis de la regla del pulgar. La regla del pulgar
nos indicaba la dirección y sentido que tenía el campo magnético creado por una corriente, ¿vale? De esta forma, o la sacacorchos, tornillo, la que queréis utilizar, ¿vale? De esta forma colocábamos en el dedo pulgar la corriente I y obteníamos que aquí, así como con unas líneas de campo concéntricas con el hilo, teníamos que el campo magnético que se creaba iba así. Como a mí no me gusta nada dibujarlo así porque no sé dibujar, yo lo que voy a hacer va a ser dibujarlo con puntitos y cruces, ¿vale? Es decir, el campo magnético por aquí arriba sale y el campo magnético por aquí abajo entra, ¿vale? Y le vemos el culito a la flecha. Eso gracias a la regla del pulgar. Como me preguntan la dirección del campo magnético en el punto punto P, que es el punto nuevo y está por aquí arriba, ese campo magnético deducimos, gracias a la regla del pulgar, que sale en la dirección más Z, o sea, más K, ¿vale? Porque sale hacia afuera del papel. Y simplemente tendríamos que nombrar la regla del pulgar y hacer un dibujito. Y ya.